Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo muy contenta porque pude venir a un Belén que ustedes me han recomendado un montón. ¿Se acuerdan cuando les leí aquellos comentarios después de subir el Belén de Graus? Que me hacía mucha ilusión conocer un Belén viviente, un Belén recreado. Bueno, y aquí estoy, en el Belén de Estadilla, muy emocionada y ansiosa por entrar y ver todo lo que está sucediendo allí adentro. Voy a hablar con una persona que me va a contar un poquito sobre este Belén, así que vamos a escuchar. Vale, bueno, yo me llamo Laura, ¿vale? Formo parte de la junta directiva de la Asociación Algareta, que es la que organiza todo este Belén. Todo este Belén. Sí. Bueno, me lo han recomendado un montón de personas este Belén. Me estaban contando recién que están involucrados un montón de personas, ¿no? Y que la mayoría deben ser vecinos de aquí. Sí. Sí, ¿hace cuánto tiempo que están preparando este Belén para que hoy se pueda abrir sus puertas? Pues de forma más exhaustiva llevamos todo el mes de diciembre, prácticamente todos los días estando aquí preparando todo. Se prepara a lo largo del año, vas preparando pues pequeñas cosas, por los cambios que vamos haciendo, por las nuevas escenas, ideándolas y preparándolo todo. Eso lleva más tiempo y ya de montaje puro y duro es sobre todo este último mes. Porque está montado, esto que estamos viendo aquí es parte del pueblo, ¿no? O sea, sí, cuando sí, no está el Belén, esto es una calle. Sí, todo esto es una calle Bien. Que sube hasta arriba. O sea que están implicados todos los vecinos, las casas, todos, ¿no? Sí, les pedimos colaboración, la verdad que eso que nos ayudan mucho a que todo esto salga adelante y sí, porque claro, al final es días que hemos ocupado su espacio en la calle. El garage y demás. Sí. La paciencia de los vecinos, claro, es fundamental. Sí. Bueno, más o menos ¿cuántas personas vamos a ver hoy actuando dentro del Belén? Pues mira, podemos llegar a estar hasta 250 personas. Pasa tranquilo, pasa que estamos en el backstage que está por abrir las puertas. Esto va cambiando pues a lo largo de los pasos, o sea, de los días, y que van cambiando los personajes, pero se puede haber hasta unas 250 personas. Wow, me han contado un secreto que no sé si revelarlo, que hay unos animales muy especiales. Sí, al final ya algo ya ha ido saliendo, pero es como un poco eso, colofón del Belén, una de las últimas escenas. Que los Reyes Magos vinieron en lo que tienen que venir. Eso es, sí. ¡Ay, qué emoción! Qué emoción! ¿Hace cuántos años que funciona este Belén, que abrió sus puertas? Pues mira, este Belén lleva más de 10 años en funcionamiento. Wow. Nosotras, la nueva junta, llevamos menos tiempo. Pasa tranquila. Llevamos nuestro tercer año, sí que algún año nos ha podido hacer pues por temas, por fechas que coincidía o por la pandemia y demás, claro. Más o menos 10 años. Sí, más de 10 años. Bueno, ¿me quieres mostrar algo, enseñar algo? Vamos, yo te sigo, tú me vas guiando. Sí, pues mira, aquí esto primero todos son los cañizos, allí es la Anunciación. Hay un ángel. Hay un ángel, eso es, un ángel que anuncia, el ángel anunciador. Bien, ahí que yo ya bien. Aquí tenemos la carpintería, porque también, se mezclan elementos propios del pueblo, pues de oficios y de esto que son pues, propios de aquí de la zona, con escenas propias del Belén. Eso es lo que me gusta de todos los Belenes en general, que como que cada uno tiene su toque, ¿no? En el relieve, en el relieve que se ve, si hay montañas, no hay montañas, cada uno le va dando su toque especial. Intenta, y buscar por los oficios que han sido propios de esta zona, pues darle también visibilidad. Me parece genial, sí. Hola. Venga, seguimos por aquí y aquí tenemos la posada. Wow. Es igual, es por ver un poco pues cómo... Qué hermoso. Cómo era en aquella época, pues una casa típica de aquí de esta zona. Y acá en breve va a haber personas que están haciendo como que están comiendo, cocinando. Sí, como que conviven, pues estarán ahí preparando alguna de estos, sí, las hacemos. La verdad que eso, para que sea lo más realista posible. Que se me pone la piel de gallina, qué lindo.
aquí bien. esta puerta se asemeja a la puerta de la carrodilla, que se le llama. Bien. ¿Vale? Es de la entrada de nuestra ermita de aquí de Estadilla, entonces la hemos recreado, Bien. ¿vale? Con Tec Molde y nos la ha hecho realista para que puedas la Guau. presentar aquí. Genial, genial. Ahora llegamos mira aquí esta columna. a la zona de los romanos. Estas columnas, Dios mío, o sea, Estas columnas también, o sea, están también recreadas. Sí, Igual, ¿no? Sí, sí. pero muy reales. Son- muy sí, son reales. bastante reales. Wow. Aquí tenemos el hospital romano, esta es una Bien. escena nueva de este año, pues igual toda esta era, pues eso, vas cambiando cosas, vas aumentando pues escenas, Sí. otras les vas dando un toque pues para que cada año sea un poco diferente. Sabes que siento que estoy como en el backstage de una película, Sí. de una película de época, o sea, realmente se siente así. Es que sí, es que cambia totalmente, porque esto al fin y al cabo es todo, es una era. Sí. Una era así con gravilla y no tiene nada más. Entonces, pues claro, con todo lo que Da ganas que de tenías dejarlo montado alrededor. todo el año, ¿no? Sí. Sí, porque la verdad que está muy, muy bonito. Sí, aquí está el Mira, caldo, ultimando los el detalles. conejo, sí, el encurtidor. Esta también es una escena nueva de este Bien. año. Con los actores de cuatro patas. Sí, las caballerizas. Que están con hambre. Sí, sí, sí. Qué bien. Tenemos a los burros, qué también bien. el burro. Sí. Qué bien, qué bien. Y ahora aquí entramos a la tienda de los romanos, a toda parte que forma parte de la legión y los comandantes y demás. Ahora pasamos a la parte de los oficios. Son los oficios más tradicionales, que es todo este sector de aquí. Bien, bien. Y ese también buscas pues eso, que haya pues animales Sí. naturales y Sí, demás, sí, sí. Mira, ya están muy atentas. ¿Están listas, chicas? Toda esta parte, toda esta era están todas son escenas en movimiento. Claro. La Bien. mayoría de gente están haciendo y entonces pues eso, para hacerlo sobre todo pues lo más realista posible, ves cómo se trabajaba. ¿Por qué el eh, horario de que sea ya medio de noche cuando comienzan? Porque queda más bonito. Pues, La verdad ¿no? que El sí, efecto de el las tema luces, de el las fuego. luces y demás, pues es... Como que te introducís más Sí, en la escena. sí, bien, sí, bien, sí. bien, bien. Y aquí igual, pues por ejemplo, el arco este es el de la Plaza Mayor, que es donde está el ayuntamiento, pues igual lo hemos recreado. Hemos hecho Han recreado el arco, el arco bien, del bien, ayuntamiento Bien, bien. con escenas, pues eso, eventos propios Hermoso, de sí. aquí. Ahora llegamos aquí a la panadería, pues eso, como estamos ya ultimando detalles, Sí, pues sí, sí.
aquí igual, salimos por aquí y aquí tenemos la fuente, que esta fuente también es la fuente de los 12 caños, que también esta nos la recreó un vecino. El vecino fue altruista y nos quiso hacer la fuente y eso, y aquí qué bien, la qué tenemos. Bien, qué bien. Es todo, claro, colaborativo, Sí, ¿no? Entre sí, los sí, vecinos sí, y sí, sí. Ahora llegamos, toda esta parte es la parte del mercado. ¿Vale? El mercado bien. de fruta y verdura, y hemos visto más oficios, pues este es un poco de eso, del mercado. Claro. Tenemos algo de para algún comprar animal. Un conejito. Sí. Sí. Ajá. Están los conejitos, falta que nos traigan aquí las gallinas. Ah, qué bien, qué sí, bien. después tenemos como pues eso, el pozo para coger el agua. Bien, wow. Bien. Hola. Hola. Después tenemos toda esta parte que es de leña, aquí tenemos un leñador y aquí está cortando toda la leña. Qué bien. Pues para eso. Wow. Y aquí llegamos a la parte del mercado. Qué hermoso. Esto, ustedes tienen funciones seguidas, ¿no? Hay hoy, mañana. Sí, son 3 pases. Ajá. Hay 3 pases, uno a las 6 menos cuarto, a las 7 y a las 8 y cuarto. Bien. ¿Vale? Y se hace eso, son 3 pases y va pues, haciendo todo el recorrido. Vale, O sea que, pero hay no un queda pequeño esto montado para otros días. Esto sí, la mayoría, o sacas pues cosas así pues que hayan más de valor, o pues toda Bien. la parte esta de la fruta pues se queda tapada, así que Bien. recoges, no se queda total cual, recoges las cosas y luego pues eso al día siguiente pues vuelves por la mañana Claro. y a montar otra vez, ¿verdad? Hola. Como se fa siempre. Claro, sí, sí. Y ahora ya no monto ni desmontar, un vendría ayuda, pero a montar ya no. A montar ya no, es que cuesta. Para plegar ropa sí que aún les ayuda muchos Sí, años. sí, sí. Pero ahora ya no valgo gran cosa. Ya no valgo gran cosa ahora. Qué hermoso. Y aquí tenemos la parte de las alubias, bueno, con las cebollas. Sí. Qué hermoso. Que se ponen así para esto. La fruta también nos la cede una empresa. Ah. A veces hay parte que la compramos o algún vecino de la localidad pues también nos trae verdura de, Alguien que de tenga temporada. huerto, sino también, claro. Vamos preguntando, tenemos allí un grupo por el WhatsApp y vamos preguntando ¿quién nos puede traer, yo qué sé, pues eso, borraja? Bien. No sé qué, ibas preguntando y la verdad que sí, la gente se implica. Qué bien. Esta es la zona de las especias, ¿vale? Con la báscula y demás. Están llegando Aquí los tenemos la parte de actores. los perfumes, Telas. las Bien. telas. Bien, bastante. Un mercado bastante Sí. surtido, ¿eh? Aquí está el recaudador. Bien. Este es el recaudador de impuestos aquí. Vienen a puede cobrar. faltar, sí. Sí, había un poco pues eso de calabazas y demás. Pues Bien. sí, llenando el espacio. Aquí en estas colchonetas tenemos a la zona de los leprosos, que igual los maquillan, los recrean bastante Guau. bien para crear y entonces eso, están aquí pidiendo Aislados, monedas. pidiendo Sí, moneda. sí. Y un poco aislados de todo. Sí, sí, bien, sí. Qué bien. Nada, que eso es como la zona así prohibida, un poco de... Sí, sí. Es el que está más contento. Una monedita, por favor. Y aquí llegamos a toda la zona de los telares, los tintes y se ve como toda la tela, pues eso, que para Claro. la venta de telas y cómo se hacen. Bien, genial. También lo tienen ahí, después eso, y oficios, pues la tisidera, que está ahí, la ves ahí tejiendo con el telar, Bien. y el zapatero. Wow. Tenemos Genial. aquí, estoy... Ay, me encanta.
primer año que hay camellos? Es el primer año que hay camellos. Ah. Sí, esta es una de con la escena nueva y Claro. la verdad que se porta súper bien. Sí, Shakira qué y Sultán. bien. Se llama ¿Cómo se llaman? Shakira y Sultán. Shakira y Sultán. Sultán, me muero. A ver. Ay, mira. Qué bonitos. Qué bonitos, mira cómo miran. Eso, aquí una de las últimas escenas es en la casa del escribano. Claro. Y después allí te dan a la salida una tostada de pan con aceite. Bien. Sí, sí, sí. Qué bien, Está o sea que aquí ya termina. Sí, bien. este ya es el último Bien, y ya bien. acabas de Y el salir por nacimiento allí. que lo vamos a ver en vivo y en directo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Te dejo que sigas trabajando, que están muy liados y ya en breve voy a ver todo en funcionamiento. Sí, sí, sí. Sí, qué bonito. Ay, qué mimoso. Con la boca llena, todo. Bueno, gente linda, hasta aquí el video de hoy. La verdad que estoy encantada con este pesebre. Con razón muchas personas me habían invitado y me habían dicho que tenía que venir a conocerlo. Me encantó. Si estás cerca de Estadilla te lo súper recomiendo y si no te lo agendas para el año que viene sí o sí. Y ahora para terminar tenemos para recorrer un mercado navideño que ustedes saben que a mí me encanta. Así que bueno, me voy a terminar mi chocolate. Hasta un próximo video y ya sabés lo que tenés que hacer. Dejarme un comentario, seguirme dejando recomendaciones porque por eso estoy aquí. Te podés suscribir a mi canal o ver este otro video. Un besito para todos.